el primogénito de toda creación. Es el Señor Jesucristo el primer creado, por ser llamado así. Es una criatura. Los trinitarios argumentan que allí no puede significar eso. Por ello, es importante que veamos los versículos 15 al 18 en la traducción del Nuevo Mundo. Y aquí la traducción del Nuevo Mundo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos, autoridades, todo lo demás. Carlos aquí argumenta esto, como no se encuentra en el texto griego, está de más, no es una deshonestidad de parte del comité, no lo dice Carlos, lo dicen algunos críticos de la traducción del Nuevo Mundo. Dice, y todo lo demás ha sido creado mediante Él y para Él. Aquí tenemos otro punto de discrepancia: mediante, en vez de por Él, como indicando que Cristo es el agente activo en la creación, y para Él. Además, Él existe desde antes que todo lo demás, y por medio de Él se hizo que existiera todo lo demás. Bien. Puntos claves en la consideración que vamos a estar teniendo. ¿Qué significa la expresión primogénito de toda la creación? Carlos Ruiz Reyes argumenta, como ustedes van a poder ver, que aquí la palabra primogénito no puede significar primer creado dentro de este contexto. Quiero aclarar un detalle importante que me parece muy importante tratar antes de adentrarnos en esto. Nosotros no afirmamos que la palabra primogénito significa primer creado. No es posible desde el punto de vista léxico, no es posible desde el punto de vista etimológico. Primogénito simplemente es el primer hijo. Lo que nosotros afirmamos es que el uso en este contexto de la palabra primogénito, como vamos a estar viendo, indica que Cristo es parte de la creación, y dado que Él existe antes de todo lo que fue creado mediante Él, Él tiene que ser el primer creado. La palabra que aparece acá, yo quiero mostrárselas aquí en griego: protótokos, que es primogénito. La expresión aquí, primogénito de toda creación, que pueden ver más arriba en la New International Version, es protótokos pases kitiseos, es decir, primogénito de toda creación. Es protótokos una palabra que solamente implica preeminencia, primacía, que se encuentra sobre la creación. Bueno, vamos a estar considerando eso con cuidado. Si Pablo quiso decir primer creado en vez de primogénito, no debió haber utilizado protótokos, sino protótitos. Esta palabra significa primer creado. Entonces, y este es un argumento también tomado. Déjenme mostrarles acá lo que dice Metzger sobre el asunto. Aquí tenemos un artículo de Bruce Meyer, el eminente crítico textual, que por muchos años fue parte del comité editorial del Nuevo Testamento griego de Sociedades Bíblicas Unidas. El artículo se llama The Jehovah's Witnesses and Jesus Christ, o sea, los testigos de Jehová y Jesucristo. Aquí yo quiero mostrarles a ustedes lo que él dice en particular sobre el tema de Colosenses 1.15, que él empieza a desarrollar acá. Dice, como en el caso de Reyes, que la palabra otras ha sido sin ningún tipo de garantía insertada cuatro veces, y que no se encuentra en el griego original, y que obviamente habría sido usada o ha sido usada por los traductores a fin de mantener o hacer que el pasaje se refiera a Cristo como parte, o siendo parte o al igual que las cosas creadas. Ahora, la parte que nos interesa acá, se viene diciendo que protótitos debió haber sido el término que debe haber sido utilizado por Pablo si quería decir que el Señor Jesucristo es creado. Dice ahora Metzger, retomando este mismo argumento, voy a decir lo cuarto, y que también Carlos Reyes nos presenta. Si Pablo hubiera querido expresar esta última idea, es decir, la idea de que ha sido hecho o creado, que él menciona acá arriba, él tendría disponible en griego palabras para decir esto. La palabra protótitos, significando primer creado. Hasta aquí hemos podido ver cómo Carlos Reyes nos presenta 4 palabras diferentes: protótitos, theotistos, protoplastos y protos eplase. Estas 3 palabras y una expresión, dice él, pueden haber sido utilizadas. Bueno, ya vimos que teótitos no pudo haber sido utilizada porque no indica que es el primero creado. Luego vamos a sacarla de la ecuación, nos quedan 3. ¿Por qué no utilizó Pablo alguna de estas palabras en vez de utilizar protótokos?
Porque, como dice él, ¿no? Desde el punto de vista sincrónico, desde el punto de vista del análisis dentro del mismo periodo de tiempo, Pablo pudo haber recurrido a cualquiera de estas palabras y su intención era mostrar que Cristo era el primer creado. Bueno, el análisis del contexto y el análisis de lo que la palabra primogénito propiamente significa nos dan la respuesta. Ninguna de las palabras que usted propone tiene la carga semántica que tiene la palabra protótocos, primogénito. Y usted pierde de vista, mi estimado Luis, que nuestro punto de vista no es en ningún momento que Cristo sea simplemente el primer creado. Pablo quiere decirnos más que esto, más que simplemente, aunque está el concepto implícito, lo vamos a estar viendo ahorita, quiere decirnos más que simplemente que es el primer creado. Quiere darnos otros elementos. Y yo les quiero ayudar a ustedes, amigos, para entender bien este asunto. Y digamos que estamos describiendo en español la casa de una persona. Uno puede decir, esta es la casa de Renan. Bueno, esto que trae a la mente suya, esa es la estructura llamada casa, que es propiedad de Renan. Ahora bien, si yo quisiera ir un poquito más al fondo del asunto y mostrar otros elementos envueltos, no solamente llamar la atención a la estructura, sino al hecho de que ese es su lugar donde él recibe su correspondencia, es el lugar donde se encuentra registrado en los registros del gobierno, como que vive allí, es el lugar donde él realiza, desde el cual él realiza sus, pudiéramos decir, todo lo que tiene que ver con sus gestiones legales. Entonces yo no voy a usar la palabra casa. Yo voy a utilizar la palabra domicilio, que tiene implícito, fíjense ustedes qué interesante, la existencia de la estructura, pero que abarca más que solamente el concepto de casa. ¿Por qué? Porque Renan puede tener varias casas y solamente una de ellas es tomada como el domicilio, según el diccionario de la Real Lengua Española. Es el lugar donde la persona se radica, es reconocido su lugar, o sea, donde se le envía toda la correspondencia, donde se hace todo esto que hemos mencionado. Pero si adicionalmente a esto yo quiero añadir que Renan dispone dentro de esa estructura en la cual él se encuentra viviendo permanentemente o la mayor parte del tiempo, yo quiero, además de eso, señalar que allí él tiene su familia. Yo puedo utilizar ahora una palabra diferente, hogar. Y ahora hogar va a significar la casa, es decir, la estructura física, el lugar de permanencia, el lugar donde yo permanezco viviendo, pero además de eso, la familia y el ambiente que reina dentro de esa estructura. Así que yo tengo 3 palabras disponibles para indicar cualquiera de los conceptos que quiero. Si yo lo único que quiero decir es que Renan es propietario de esa casa en particular que estoy señalando, yo voy a usar casa. Si yo quiero mostrar que adicionalmente a que es su casa, o que en esa casa él vive y él tiene su domicilio, entonces voy a usar domicilio. Si yo quiero añadir el concepto de que la familia vive allí, de cuál es el ambiente, o sea, el hogar, voy a utilizar la palabra hogar. Dependiendo de cuán amplio es el concepto que yo quiero dar, voy a utilizar cualquiera de los 3 términos. ¿Puedo utilizar cualquiera de los 3? Por supuesto, pero ¿cuál es mi intención? Ese es el punto central. Por tanto, lo que tenemos que averiguar, ya tenemos claro que Pablo pudo haber utilizado cualquiera de estas palabras, pero utilizó una específicamente. Ahora, el hecho de que tuviera otras palabras disponibles no excluye por se, es decir, de por sí, que estas palabras sean las que Pablo tuvo que haber utilizado si Pablo quería decir que Cristo era el primer creado. Porque si lo que Pablo nos está diciendo pudiera tener envuelto, según el contexto, el concepto del primer creado, pero adicionalmente Pablo quisiera mostrarnos algo más, entonces Pablo correctamente usó la palabra protótocos, primogénito. ¿Cómo sería correcto usar la palabra hogar para indicar la casa y el domicilio, adicionalmente la familia que Renan tiene? Ese es un concepto que tenemos que tener muy claro. Y lo expongo para que ustedes entiendan la base de mi respuesta. Un aspecto que tenemos que tener presente, amigos, es qué significa protótocos.
Léxicamente, como muy bien señala Reyes, es el primer nacido. Es decir, estamos refiriéndonos a el primero, al primer hijo, y desde el punto de vista de la cultura hebrea, el primer hijo de un padre. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia para que lo puedan ver. Para ello vamos a buscar juntos acá Deuteronomio 21:17 para que podamos ver la definición que da la propia Biblia de lo que es un primogénito. Dice, hablando en un contexto, vamos a buscar acá en la Reina Valera, porque acá yo lo tengo en la Septuaginta. Aquí dice, si un hombre tiene dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, si tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, y ahora noten, y si el primogénito es el de la mujer aborrecida, sucederá que el día en que haga heredar a sus hijos lo que tiene, no podrá tratar como primogénito al hijo de la mujer amada, prefiriéndolo al hijo de la aborrecida, el cual es el primogénito. Reconocerá al hijo de la mujer aborrecida como primogénito para darle una doble porción de todo lo que tiene. Suyo es el derecho de la primogenitura porque él es la primicia de su vigor. Vamos a ver algunas expresiones que se utilizan aquí bajo la ley de Moisés. En primer lugar, ¿por qué es el primogénito este individuo? Fíjense, es el hijo de la mujer menos amada. ¿Ok? Porque él es la primicia de su vigor, es decir, es el primer hijo suyo, de su vigor varonil, es decir, de su relación íntima con esta mujer y que le ha engendrado un hijo. Por tanto, el concepto de primogénito está bien claro aquí en las Escrituras, pero interesantemente podemos ver que si bien el individuo es el primogénito, no deja de ser el primogénito, literalmente es el primer nacido, eso no cambia, pero sí podía perder, noten ustedes acá, el trato o el derecho de la primogenitura. Y ojo con esto, porque es algo que los trinitarios pierden de vista. La primogenitura es una cosa y el primogénito es otra. Vamos a entender eso. Primogenitura, derecho de ser el individuo que tenga, ostente el cargo y las facilidades que el primogénito puede tener. Y tenemos un ejemplo bíblico. Jacob compró la primogenitura. Por eso Dios puede hablar de él como su primogénito. Simbólicamente hablando, porque ahora está hablando del hecho de que él ostenta los derechos y cargos que el primogénito tiene. Así que el primogénito, para que entendamos esto, envuelve, la palabra protótocos envuelve la dignidad y puesto que un individuo nacido primero tiene. Es parte del concepto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, veamos por favor el léxico de Bauer que nos va a ayudar a eso. Esto que ustedes ven aquí es el famoso léxico griego-inglés de Walter Bauer, muy respetado en el mundo académico. Y yo hice un bookmark aquí a la palabra protótocos. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrarles a ustedes un momentico lo que significa la palabra protótocos. Bueno, aquí protótocos, la primera definición que se da, literalmente que pertenece al orden de lo nacido, el primer hijo, y por tanto, huios ho protótocos, o sea, el hijo, el primogénito. Pero a mí me gustaría llamar la atención de ustedes acá, y este es un punto que nuestro amigo Luis pierde de vista, del por qué Pablo no puede utilizar ninguna de las palabras que él menciona para indicar que Cristo es pudiéramos decir, el primer creado, sino que utiliza protótocos como en el caso de hogar y el caso de casa o domicilio. Y aquí ustedes pueden ver, dice, el estatus especial disfrutado por el primer hijo, el primer hijo nacido, como el aparente heredero en Israel, es un componente implícito de protótocos en referencia al cual un hijo, a tal hijo, y que juega un rol dominante en él. O sea, notemos esto. Lo que nos está diciendo Powell aquí es lo siguiente. Dentro del concepto de protótocos hay un aspecto semántico importante. Y es la preeminencia, es decir, la posición por encima de sus hermanos, los privilegios que disfruta el primogénito. Uno de los demás términos que usted nos menciona
teótitos, protoplastos, la otra expresión que usted menciona aquí que es protoplaste. Ninguno de estos términos tiene implícito dentro de su concepto el hecho de preeminencia, importancia, privilegios que el primogénito tenía, protótocos. Alguien que disfruta de una posición como primogénito, como la que disfrutaba el primogénito normal en Israel, y al mismo tiempo es parte del grupo de la creación. El término que mejor puedo utilizar no es lo que usted sugiere, sino precisamente protótocos. ¿Por qué? Y aquí viene el punto central de mi respuesta. Porque la palabra protótocos, utilizada dentro de, note esto, una expresión y modificada por una expresión genitiva, siempre implica, cuando se trata esa expresión genitiva de un grupo, este es un punto muy importante, siempre implica que el primogénito es parte de ese grupo. Vamos a traducir eso a Colosenses 1:15. Si Pablo nos está diciendo a nosotros que Cristo es el primogénito de genitivo, es decir, el genitivo, para aquellos que no conozcan, es el caso dentro de la lengua griega que, pudiéramos decir, expresa la relación que pueda haber, por ejemplo, de pertenencia, de propiedad, de sustancia. Cuando decimos la casa de Renan, el hijo de Renan, el auto de Renan, estamos hablando de relación. En el caso del hijo de Renan, una relación de parentesco. Pero en este caso en particular, cuando hablamos, por ejemplo, el primogénito del rebaño, aquí tenemos un concepto, primogénito, aquí, con esa expresión, es decir, una expresión genitiva, una expresión de relación, pero una expresión de relación no con un individuo, el primogénito de Renan. Aquí no hay un grupo del cual el primogénito puede ser parte. No. Aquí es una relación, ¿verdad?, de parentesco. El primogénito de Renan es el hijo primero de Renan. Pero cuando primogénito está asociado, como en el caso de Colosenses 1:15, Carlos, y algo ustedes pasan por alto totalmente, con un grupo, con un modificador de ese sustantivo, bueno, sabemos que primogénito es un adjetivo, pero puede ser utilizado como sustantivo con el artículo, aunque a veces también puede ser sin el artículo. Aquí, cuando se utiliza protótocos con una expresión genitiva que envuelve un grupo, que envuelve varios individuos de los cuales él es primogénito, siempre, el primogénito es parte del grupo. Y yo, alguien como usted, ¿no? Porque aquí una de las cosas que se menciona muy claramente es que usted tiene, ha estudiado filosofía con especialidad en la lógica. Pero honestamente, lo vamos a estar viendo, a usted le falla la lógica en su análisis de la categoría A y B, y que Cristo no puede ser parte de la A ni de la B, y ese análisis que usted realiza, ahí usted comete una falacia, y lo vamos a estar mostrando. Desde ahora vamos a estar examinando, poniendo el fundamento para el examen que vamos a estar haciendo sobre esa falacia que usted plantea. Así que ha llegado el momento de comprobar que nuestra postura no es simplemente que Cristo es el primer creado, sino que ahí protótocos es necesario porque se está dando dos conceptos. Preeminencia, que ninguno de los términos que usted plantea tiene. Ninguno de los términos que usted plantea expresan la idea de preeminencia, la idea de importancia, la idea de superioridad sobre. ¿Qué protótocos tiene? El primogénito estaba sobre sus hermanos, el primogénito tenía un estatus social mucho más ventajoso. El primogénito solía ser el que se quedaba con la hacienda de su padre como cabeza de familia si él moría. Y en el caso de Israel, tenía el doble de porción. Por eso es que Jehová le tuvo que decir a los israelitas, ustedes no pueden cambiar esto. Porque tenemos ejemplos bíblicos que vamos a estar examinando hoy, en otro momento, que muestran que lo que se cambiaba no era el que el individuo fuera o no primogénito. El primogénito seguía siendo primogénito, solo que su derecho de primogenitura le era arrebatado. Como hizo Esaú cuando él le entrega, no el hecho de que él era el primogénito, ese hecho es imposible cambiar. Usted no puede cambiar el que esa persona nació primero. Ese hecho físico, fisiológico, usted no lo puede cambiar. Pero sí puede cambiar su estatus social cambiando, quitándole la primogenitura, prototoquía. O sea, aquí ahora tenemos otro término asociado. Es el derecho de ser primogénito, eso sí. Y por eso es que encontramos, ¿verdad?, el caso de Manasés y Efraín, que Jacob cruza las manos, mostrando que uno de ellos iba a ser el primogénito cuando no lo era. O el derecho iba a tener el derecho de primogenitura, iba a ser más grande. Entonces, ese concepto de grandeza
está asociado al concepto de pertenencia al grupo de protótocos, porque protótocos siempre pertenece al grupo del cual es el primogénito. Demuéstrame lo contrario. Y yo le voy a dar a usted ejemplos hasta la saciedad. A continuación vamos a estar examinando 17 ejemplos en los cuales la palabra protótocos aparece junto a una expresión genitiva que la modifica y que envuelve un grupo. La primera de estas va a ser Éxodo 22-29. Yo quiero examinarlo aquí con ustedes. Vamos a buscarlo en la Septuaginta. Éxodo capítulo 22, versículo número 29. La Septuaginta es el 28. No demorarás en presentar las primicias de tus cosechas ni el de tu lagar. Me darás, noten esto, el primogénito de tus hijos. Aquí Jehová le está pidiendo a cada israelita que debe presentar la primicia de su cosecha, y entonces él dice, me darás el primogénito de tus hijos. Primogénito, aquí vemos una expresión genitiva, de tus hijos. Y aquí el grupo, fíjense ustedes, del cual el primogénito forma parte, no es sus hermanos, sino hijos. La expresión en griego aquí es interesante porque los traductores de la Septuaginta lo traducen en plural, ta protótoca, o sea, los primogénitos, ton huion su, o sea, de los hijos tuyos. ¿Por qué los primogénitos y no el primogénito? La razón es simple. La razón como podrán ver aquí, es que la expresión aquí, vejor, es singular. O sea, aquí en realidad, literalmente, en hebreo, que es el texto original del cual se está traduciendo al griego, es el primogénito, pero sucede lo siguiente. Dios está hablando con cada israelita, por lo tanto, los traductores de la Septuaginta hacen una interpretación de vejor como plural, porque se está hablando de cada primogénito de los hijos de cada israelita. Así que vejor baneija, o sea, el primogénito de los hijos tuyos. La pregunta ¿es parte el primogénito de los hijos tuyos? ¿Es uno de los hijos del israelita? Sin lugar a duda. Aquí yo quiero mostrarles justamente sobre este punto una diapositiva que les va a ayudar a ustedes a entender mejor este asunto. Así que, Bejor. ¿Quién es Bejor? El primogénito. Aquí en Éxodo 22:20. ¿Quién es? Uno de los hijos del israelita. Baneija, o sea, hijos tuyos. Así que aquí estamos viendo, noten esto que interesante, Baneija no es simplemente el primogénito o los demás hijos. Baneija, los hijos tuyos, es el grupo conformado tanto por el primogénito como por los hijos. Noten que no dice aquí el primogénito de sus hermanos. No. ¿Por qué? Porque bajo ningún concepto, y este es un punto que vamos a estar analizando cuando examinemos esta falacia de doble dicotomía que nos presenta Reyes. Vamos a suponer que esto aquí es los hermanos, ¿ok? Los hermanos, y este es el primogénito. ¿Es el primogénito parte de sus hermanos? Vamos a decir que el primogénito es la categoría A y sus hermanos la categoría B. ¿Es el primogénito parte de sus hermanos? No. Él no es parte de sus hermanos. Él no puede ser hermano de sí mismo. Eso es un absurdo lógico. ¿Es el primogénito de sí mismo? No. Él es primogénito de los hijos de su padre. Es decir, todos los hijos que lo incluía él, que tuvo su padre, él es el primogénito. Por tanto, aquí, Beneijá, los hijos tuyos, envuelve tanto el primogénito como el resto de los hijos. Y Bejor, es decir, el primogénito, es parte de la categoría. Es uno de los hijos de los israelitas. ¿Captamos el punto? Con esto estamos viendo claramente que la expresión que aparece acá, taprototoka ton huion su, o sea, los primogénitos de tus hijos, está refiriéndose a los primogénitos de cada familia de Israel, de los hijos que cada israelita podía tener. El primero nacido, ese era el primogénito. Era parte de ese grupo, sin duda. Él era uno de los hijos
del israelita. Por tanto, aquí comenzamos viendo que el grupo del cual el primogénito es parte es un grupo que lo incluye a él. Así que Tom Huion, noten ustedes aquí, no son sus hermanos. No son Tom Adelphon. No son los hermanos de él. No es primogénito de los hermanos de él. Sería el primogénito entre sus hermanos, como acertadamente nos dice ahí Hebreo. Por tanto, aquí comenzamos viendo claramente que efectivamente este primer ejemplo arroja el hecho de que el primogénito no solo es el más importante, doble porción, una posición honorable, sino también que es parte del grupo del cual él es primogénito. En este caso, él es el primogénito de sus hermanos. Vayamos ahora a Éxodo 11:5, un momentico. Fíjense ustedes ahora la expresión que aparece. Dice, y todo primogénito de la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primerizo, en realidad primogénito, no tienen ustedes aquí, prototokos del ganado. La expresión griega aquí es prototoku pantos ketenos. Aquí está diciéndonos el primogénito en singular, o de todos los primogénitos, o todo primogénito del ganado. La expresión en hebrea es bekol, o sea, y todo, behor, behamá, o sea, y todo el primogénito del ganado. ¿Por qué es interesante esta expresión? Porque una vez más, como vamos a ver ahora, tenemos que, y pueden verlo aquí en la diapositiva que tengo preparada para una mejor comprensión del asunto, tenemos que todo primogénito, es decir, Bekol, Behor, o sea, todo primogénito, Hamad, o sea, en el rebaño, todo primogénito en el rebaño. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Aquí lo tenemos, otra vez Éxodo 11:5. Ahora, no se está especificando el rebaño, si es de ovejas, si es de vacas, si es de cabra. Es todo primogénito de tu rebaño, es decir, de cualquier tipo de rebaño. Digamos, por ejemplo, si se trata del rebaño de las vacas, el primogénito, de las ovejas, el primogénito es parte del grupo de las ovejas. Aquí lo tienen. Digamos que está hablándose de los primogénitos de las ovejas. Bueno, el primogénito es parte del grupo de los hijos de la oveja. Es parte de ese grupo como tal. Es el más prominente en el caso de si es humano. Por supuesto, no es el caso, por ejemplo, de un animal. No había prominencia ninguna. Solamente el hecho físico de nacer primero. Pero aquí vemos que es parte de... Se estaba hablando de un rebaño de vacas. Es parte del rebaño de las vacas. Se estaba hablando de un rebaño de carneros. Es parte del rebaño de carneros. O sea, aquí la expresión hebrea y griega es evidentemente una que indica la pertenencia a un grupo. Cuando aquí se está hablando de prototoku, pantos, kieteneos, está diciéndonos claramente que este primogénito, el que está ahí en singular, del rebaño, es parte del rebaño. Es una oveja, es una vaca o es una cabra, dependiendo del rebaño que sea. Es parte de los hijos que sus padres tuvieron. No deja de ser parte de. Veamos ahora otro ejemplo. El 12:29. Dice, aconteció que a la medianoche Jehová mató a todo primogénito en la tierra de Egipto. Noten aquí un dativo, en la tierra de Egipto, indicando un complemento circunstancial del lugar. Desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en el trono, aquí tenemos un genitivo de parentesco, primogénito de Faraón, que se sentaba en el trono, hasta el primogénito del preso, otro genitivo de relación familiar, que estaba en la mazmorra, y ahora noten, y todo primerizo, es decir, primogénito del ganado. Geos hasta prototoku pantos kietenos. O sea, y todo primogénito, todo, ¿verdad? Hasta todo primogénito del rebaño. Exactamente lo mismo que encontramos aquí. Fíjense ustedes. Ahí está. Es parte de el primogénito, es parte de lo que es el rebaño.
¿Es un rebaño de ovejas? Bueno, entonces el primogénito es parte de. ¿Es un rebaño de vaca? El primogénito es parte de. ¿Es un rebaño de cabra? Es parte de. Es decir, el primogénito es parte del grupo con el que está asociado. Aquí no tenemos en ningún momento que el primogénito no sea parte del grupo. Al que la expresión genitiva aquí, noten aquí, que tenemos aquí esta expresión genitiva, lo pueden ver, es un nombre genitivo singular, el rebaño, pero es, aunque es singular, como en el caso allá de creación en Colosenses 1.15, aquí de todas maneras tenemos que envuelve un grupo. El rebaño envuelve un grupo de vacas, ovejas o de cabras, que eran los tipos de rebaño que usualmente tenían los israelitas. Así que todos estos ejemplos que hemos estado poniendo indudablemente indican que se está refiriendo a un miembro del grupo al cual está asociado en modo genitivo. Es vez tras vez encontramos lo mismo, que este individuo o estos individuos son siempre miembros, son siempre parte del grupo general al cual están asociados y del cual son el primogénito. Y volvemos a recalcar este punto porque lo vamos a estar tratando cuando analicemos esa supuesta contradicción lógica que Reyes comenta más adelante. En cada caso, el primogénito no es primogénito de sí mismo. El primogénito no es primogénito o parte, por así decirlo, del grupo de sus hermanos. Él es primogénito de los hijos de su padre, de la categoría general que engloba tanto al primogénito como a sus hermanos. Por eso, cuando se va a hablar del primogénito y se asocia con sus hermanos, se dice el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué hemos analizado hasta aquí en resumen? Número 1. Es cierto que existían, sin lugar a duda, términos que podían ser utilizados por Pablo si él hubiera querido decir exclusivamente el primer creado por Dios. Pero volvemos al ejemplo de casa, domicilio y hogar. Cada uno de ellos tiene un nivel semántico superior al anterior. La casa es la estructura, domicilio es la estructura, más el concepto de que es el lugar de residencia permanente, mientras que hogar envuelve los dos conceptos de abajo, pero también envuelve el concepto de la familia que vive, el ambiente que se vive en esa casa, en ese domicilio. Pablo pudo haber dicho sencillamente primer creado, formado por Dios. Vamos a aceptar eso acá, lo que volvemos a decir, ahí no está el concepto de primer. El primer formado, o el que fue creado primero, cualquiera de esos conceptos, pero ninguno de ellos, Luis, ninguno de ellos tiene el concepto que ya vimos acá, ¿verdad? En la obra Perspicacia anteriormente. Y es el concepto de que no solamente es el primer creado, sino también el más distinguido. Ese es el gran problema que ustedes tienen, que ustedes no logran entender nuestro punto de vista. Te lo digo con muchísimo respeto. Nosotros al señalar que primogénito es la palabra correcta que debió usar Pablo, lo hacemos sobre la base de que primogénito tiene dos conceptos envueltos. El primero, el de prominencia, el de ser el más importante de los hijos de su padre. Y el segundo, el de pertenencia al grupo con el cual se asocia. Siempre que primogénito se utiliza con una expresión que lo modifica en genitivo, sea cual sea el caso griego en el que se encuentre el primogénito, porque podemos ver que se utiliza el acusativo, se utiliza el nominativo, se utiliza el genitivo para protótipos y sin embargo sigue asociado a un genitivo que también lo modifica él. Y en cada uno de estos casos tenemos ahí que primogénito siempre es parte del grupo al cual está asociado. Por tanto, amigo Carlos, mire, si vamos acá al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15, protótocos, pases, tíseos, significa el más importante de los miembros de la creación. Porque protótocos tiene dos significados, dos cargas semánticas. Primero, el que dice Bauer, el de un individuo que es preeminente, que está en una posición de superioridad, pero al mismo tiempo, según hemos visto por el uso pragmático, es el miembro más importante de la categoría general a la cual él pertenece. Luego, nuestro entendimiento de que Cristo es el primer creado no es por el concepto de protótocos en el sentido de primer creado.
nosotros entendemos, lo volvemos a decir, que protótocos no significa léxicamente primer creado. Pero al ser parte del grupo creación, protótocos, es decir, primogénito de la creación, y siempre primogénito ser parte del grupo con el que está asociado, cuando esa expresión es genitiva, perdón, en cada caso que hemos estudiado, que hemos analizado, Cristo es parte de la creación. ¿De qué creación? No se preocupe. Ese absurdo lógico que usted nos presenta, lo vamos a estar examinando también.